Bien, hola estimados alumnos. Hoy seguiremos con nuestra segunda clase relacionada al- a la asignatura Construcciones Hidráulicas. El tema para esta clase de hoy es conocer lo que son los ciclos hidrológicos y los factores climáticos que influyen en el diseño hidráulico en general. Partamos entendiendo que el ciclo hidrológico eh, en- son la verdad que son procesos de forma muy continua que tienen muchos subprocesos entre ellos. En los aspectos generales del comportamiento del agua se da la evaporación desde los océanos y desde las superficies terrestres para producir que el agua vuelva a la atmósfera, donde se condensa. Después se produce un proceso de precipitación sobre las superficies de los océanos. Esta agua que precipitada puede ser interceptada por la vegetación, convertirse en flujos superficiales, infiltrarse en la tierra, descargarse en los ríos como escorrentina superficial o generar la evaporación por parte de las mismas superficies. El agua infiltrada puede también percolar hacia aguas subterráneas y emerger en manantiales o deslizarse hacia los ríos. Y finalmente los ríos fluyen hacia el mar y se produce la evaporación de la atmósfera y continuando nuevamente el ciclo hidrológico. Para entender un poquito más este ciclo hidrológico, podemos revisar el siguiente esquema, donde podemos ver el proceso de evaporación que produce contando de la superficie de la superficie de los mares y océanos. Se produce el proceso de transpiración, conocido donde las, la transpiración de los animales produce también una evaporación del agua, llega a la superficie provocándose una condensación, disculpen, provocando la condensación del agua a través de la energía solar. Estas producen ya la precipitación del agua que está condensada, que vamos más adelante, vamos a ver cómo se produce o cuáles son los factores que producen las precipitaciones. La precipitación hace que el agua vuelva a la superficie y esta tiene distintos flujos. Una puede ser la escorrentina superficial, es decir, el agua que escurre por las superficies y que esta por gravedad llega a acuíferos, o podemos tener la infiltración subsuperficial, y hacia napas más subterráneas tenemos lo que es la percolación. Y nuevamente parte nuevamente el ciclo con la transpiración, perdón, con la evaporación de el agua en los océanos y mares, y vuelve a partir el ciclo. Lo importante de conocer el ciclo hidrológico en general es tener certeza de cuáles son los elementos climáticos que podrían afectar una futura obra hidráulica o cómo tiene este comportamiento. Por lo tanto, de aquí en adelante en la clase vamos a ir conociendo algunos aspectos particulares de cada uno de estos subprocesos. Como dato general, podemos ver en la siguiente tabla la cantidad de agua y la cantidad de superficie que corresponde a las aguas que hay en el planeta, partiendo obviamente con los océanos en relación a la superficie de los 361 mil millones de kilómetros cuadrados que cubren los océanos, con un 96,5% del agua total superficial, ¿ya? Y distintos lugares donde se generan acumulación de agua. Importante destacar de que el agua dulce, hay un 30% del agua dulce que viene a través del agua subterránea. Y ustedes lo pueden verificar en todos los pozos que generalmente se extraen para poder dar agua de consumo tanto animal, humano y agua de riego. El otro gran porcentaje de agua dulce que nosotros tenemos en el planeta es a través de todo lo que son los hielos polares. Y aquí obviamente viene el tema importante en relación al cambio climático y la pérdida de este gran porcentaje de agua dulce que finalmente termina en el mar.
Entonces, esto es solamente para que se hagan una idea de la cantidad de agua dulce que hay en los distintos sistemas acuíferos, y dándose cuenta que en los ríos es menos del 1% del agua dulce que está en el planeta. Por lo tanto, la importancia de la conducción de los ríos y evitar las pérdidas de agua, tanto sean por escrotina o a otros sectores, por infiltraciones, por colaciones, y poder tomar el agua ríos para consumo humano o para toda la industria agrícola en general o la agricultura, es de vital importancia. Entonces esto es como una tabla bien referencial para que ustedes puedan visualizar los porcentajes de dónde se encuentra el agua dulce y el agua salada en general del planeta. Bien, los fenómenos hidrológicos en general son, la verdad que son bastante complejos, ¿ya? Es difícil explicarlo en un par de conceptos o dimensionarlos a través de un par de variables. Por lo tanto, se genera a través de la representación de esto a través de un sistema, ¿ya? Entonces, este sistema del ciclo hidrológico tiene distintos componentes que lo estuvimos viendo inicialmente. Unos son la precipitación, la evaporación, escorrentina y otras fases del ciclo. Esto, para poder estudiar estos componentes de este sistema, nosotros los podemos agrupar en subsistemas, donde pueden ser simplificados con la idea o con el objetivo de poderlos analizarlos en forma separada y combinar ciertos resultados y poder interactuar los subsistemas debido a la complejidad de analizar el sistema en forma global. Entonces, para poder nosotros estudiar este sistema, nosotros los vamos a dividir en sistemas más pequeños y después vamos a tratar de combinar sus resultados para ver cuáles son las interacciones que estos tienen. Entonces, un esquema bastante bueno que podría dejar un poco más claro es con respecto al ciclo hidrológico, que nosotros tenemos agua atmosférica, agua superficial y agua subsuperficial. Entonces, en el agua atmosférica nosotros podemos ver que se generan los fenómenos de precipitación, de evaporación, intercepción y transpiración. Todos ellos, si nosotros los generamos a un primer subsistema, nosotros podríamos llegar a evaluar el comportamiento de este subsistema. Pasando a un segundo subsistema, nosotros tenemos los siguientes esquemas, los siguientes procesos. Se generan los flujos superficiales de agua, de correntinas de agua, las correntinas superficiales y las correntinas que van directamente hacia los ríos y océanos. Y esto también nosotros podríamos llegar a estudiar este subsistema de forma aislada de lo que es el sistema hidrológico global. Un tercer subsistema tenemos el agua subsuperficial, donde se generan los procesos de infiltración, flujos subsuperficiales, recarga de aguas subterráneas y los flujos de agua subterránea. También tomando en consideración este subsistema, nosotros podríamos estudiar en forma particular el tercer subsistema. ¿Cuál es la idea? El objetivo principal es que al ser tan complejo el sistema hidrológico, nosotros pudiéramos tomar, ejemplo, solamente el estudio de las aguas superficiales y ver cuál es el comportamiento que tienen hacia el flujo de las aguas atmosféricas, hacia el agua superficiales, o tomar cada subsistema en forma independiente y finalmente tomar los resultados para poder integrarlos y ver el comportamiento del sistema hidrológico de una cuenca en particular. Para ello, nosotros vamos a tener que desarrollar lo que es más conocido como un balance hidrológico, donde nosotros vamos a relacionar distintas variables que intervienen en este ciclo, ya conocidas como la precipitación, la evapotranspiración, escurrimientos superficiales y los procesos que se dan en el almacenamiento superficial del agua, más cualquier flujo de agua subterránea. Pero esto lo vamos a aplicar en relación a los recursos hidráulicos que estén específicamente en una cuenca en particular. Obviamente, como le decíamos, el sistema es tan complejo que nosotros lo que vamos a hacer es vamos a estudiar una cuenca en particular
Vamos a dividir sus subsistemas y vamos a tomar ciertas variables de los subsistemas que estén relacionados al ciclo hidrológico. Entonces, en este cálculo del balance hídrico, nosotros vamos a tomar esta cuenca o región determinada y vamos a obtener información con respecto, o información valiosa que nos permite obtener de este estudio, que tiene relación con los volúmenes anuales de escurrimiento, al periodo en que se producen estos escurrimientos o accidentes, a la infiltración que se podría provocar, a las recargas de los acuíferos que estén en ese sector, al periodo en que se puede producir un déficit de agua o sequía, o al cálculo de demanda de agua para riego en ese periodo. Por lo tanto, si se dan cuenta, los procesos o las obras hidráulicas que se generen en un sector específico van a obligadamente tener que tener un estudio previo de todo el ciclo hidrológico de ese sector. Es imposible desarrollar, es decir, voy a dar un ejemplo, un canal para riego de un sector agrícola sin tener el conocimiento completo de todo lo que pasa con las distintas variables y procesos anexos al ciclo hidrológico global. Entonces, para establecer estos balances de forma general, vamos a incluir las aguas superficiales y subterráneas y de un acuífero en general y las aguas del suelo. Entonces, en cualquier caso, a la hora de establecer este balance, vamos a tener que examinar las entradas y salidas de este sistema, aplicando lo que es conocido como la ecuación de continuidad, delimitando una superficie de referencia, ¿ya? A través del cual el agua que se mueve de la parte interna a externa o viceversa van a ser los flujos de masas de agua entrando o saliendo del sistema. Es decir, nosotros vamos a delimitar una zona geográfica o una cuenca hidrográfica, y para nosotros hacer nuestro balance hidrológico, nosotros vamos a medir las aguas entrantes y las aguas salientes a ese sector específico, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a tomar los principios de conservación de la masa para poder desarrollar este balance hidrológico. Así, el balance de agua requerida para ese sector va a quedar de la siguiente manera, o esquemáticamente de la siguiente manera. Entonces nosotros vamos a tener las entradas de agua a una cuenca en específica, las salidas menos las salidas de agua, y eso nos va a generar la variación de almacenamiento, es decir, la cantidad de agua almacenada en un periodo de tiempo en una zona geográfica específica, ¿ya? Entonces, este esquema, entendiendo que esto es la cuenca hidrográfica que nosotros estamos referenciando, nosotros vamos a medir las aguas que ingresan a esa cuenca hidrográfica, que pueden ser por precipitaciones o por aguas que fluyen de otro sector o escurren a ese sector. Vamos a delimitar, como ya dije, geográficamente esa cuenca, y vamos a medir, obviamente, cuáles son las aguas que salen de esa cuenca. Por lo tanto, en ese sentido, ya estamos haciendo un balance hidrológico considerando el principio de conservación de la masa para esa zona. Por lo tanto, una forma fácil y sencilla de poder determinar un balance hidrológico se da por la siguiente representación o la reciente ecuación matemática, dada por la siguiente expresión, donde nosotros tenemos como variable la precipitación en el periodo seleccionado menos el caudal de superficie que sale de la cuenca que se está analizando, menos las aguas subterráneas que están saliendo de esa cuenca en específico, y estos van a ser iguales, esta expresión va a ser igual a la evotranspiración que está produciéndose en esa cuenca en específico y al almacenamiento superficial y subterráneo del agua que está en el sector, incluyendo todo lo que son los almacenamientos en cauces, embalses, suelos y acuíferos. Es decir, volviendo a nuestra ecuación anterior, nosotros estamos tomando el mismo principio que hicimos en el balance hidrológico anterior. Es decir, estamos tomando el agua que ingresa a esta cuenca, estamos restando las aguas o los flujos de agua que salen de esta cuenca, y estas son iguales
al agua que sale de esta cuenca y al almacenamiento que finalmente va a quedar en la cuenca. Entendiendo que obviamente hay volúmenes de agua que se quedan en cauces, embalses, suelo o en acuíferos, ¿ya? Por lo tanto, esta ecuación, que es bastante sencilla, nos ayuda a poder determinar en forma rápida y sencilla eh, las cantidades de flujos másicos de agua que estarían ingresando, saliendo o los que se estarían almacenando en dicha cuenca. Bueno, para poder ir de lo más global, que es el ciclo hidrológico global, a lo más particular, vamos a empezar a revisar algunos principios o algunos procesos importantes con relación al sistema global hidrológico. El primero tiene relación con las precipitaciones, donde vamos a definirlas como nubes que son arrastradas por distintos vientos, que muchas veces permanecen sobre el océano y otras van obviamente trasladadas hacia los continentes. Estas nubes obviamente contienen agua, pero para que se pueda dar la precipitación, estas tienen que generar ciertas condiciones que las vamos a ver un poco más adelante para poder darse el proceso de precipitación, ¿ya? Entonces las precipitaciones, obviamente, como ustedes, algo bastante conocido, se producen con temperaturas sobre 0 grados Celsius o en cercano al 0 grados Celsius o bajos este. Por lo tanto, la precipitación puede ser en forma líquida, en forma de agua nieve a través de granizo o forma sólida a través de nieve. Por lo tanto, independiente de la forma que se genera la precipitación, para el diseño hidrológico es bastante importante determinar los volúmenes caídos y obviamente las condiciones de cómo cae esta precipitación. No es lo mismo desarrollar una obra hidráulica para agua líquida cayendo que para nieve cayendo, ¿ya? Cosas que vamos a ir viendo más adelante dentro de la asignatura. Entonces, como les decía, hay algunos elementos importantes que influyen para que se pueda dar el proceso de precipitación. Primero se tiene que producir un estado de saturación. La nube tiene que estar saturada de humedad, ¿ya? Segundo, se debe producir un cambio de fase, es decir, tenemos que pasar del vapor de agua a líquido o a sólido, y tiene que haber un crecimiento de las gotas de agua que están en la nube propiamente tal, y esto genera un mayor peso y eso produce la caída del agua contenida en las nubes. Pero la precipitación se genera también por efectos que tienen que ver con el movimiento de las masas de aire. Y entre ellos vamos a definir tres tipos. Esto vamos a entrar en algo bastante general y global nomás, con respecto, porque ya es materia de estudio de otras ciencias, que tiene que relación a solamente vamos a definir tres tipos de precipitaciones. Las precipitaciones ciclonóxicas, orográficas y convectivas. Entonces, para conocer un poco sobre este tipo de precipitaciones, nosotros vamos a definir que la precipitación sinclónica se produce al momento de ascender una cantidad de masa de aire cálido por consecuencia de choques de aire líquido y aire liviano que se dan en la atmósfera. Y esta precipitación puede ser tanto frontal como no frontal. La precipitación, conocida como ciclónica no frontal, se produce obviamente por los descensos de masa de aire de una zona de baja presión donde se produce finalmente la lluvia y la nieve, pero de manera moderada como intensidad, pero podría ser de considerable duración. Entonces tenemos diferencias con este tipo de precipitaciones ciclónicas no frontal, donde en zonas extratropicales podemos tener duraciones de 24 a 72 horas, pero con lluvias de 150 milímetros, y en áreas tropicales estas se pueden producir en 12 y 24 horas, produciendo 350 milímetros. Por lo tanto, la diferencia o el estudio meteorológico, especialmente de las precipitaciones, si no se lleva un estudio bastante detallado
histórico, que también vamos a ver cómo se calculan los datos históricos las variables históricas que son importantes para el diseño de una obra hidráulica. Nosotros, al no considerar este tipo de proceso que parte del ciclo hidrológico, podría llevarnos a subdimensionar nuestras obras hidráulicas. Bien, siguiendo con un ejemplo bastante sencillo, nosotros podemos ver tres tipos de frentes ciclónicos, donde tenemos frentes cálidos, frentes fríos y frentes mixtos, donde en este esquema nosotros podemos ver en función del tiempo la cantidad de precipitaciones que se van dando y el comportamiento en función de las masas de aire frío y caliente. Y estos generan obviamente distintos velocidades promedio del, del, del ciclo de precipitaciones, las pendientes que se generan en relación a este tipo de precipitaciones y las extensiones que se pueden de la superficie donde pueden haber cambios. Solamente déjenlos como datos de análisis en forma global para que ustedes tengan un mayor conocimiento del que el tipo de precipitaciones sí pudiera afectar cualquier obra hidráulica que nosotros diseñemos. Tenemos otro tipo de precipitaciones conocidas como orográficas, y estas van resultando desde el avance de masas de aire húmedo que vienen desde el mar generalmente y ascienden por efecto de cadenas montañosas. La mayor parte de esto se produce en arbolento de la cadena, es decir, en la parte trasera de la cadena. Obviamente tenemos ejemplos de las zonas centrales de Chile y Argentina, donde estos vientos que vienen del Océano Pacífico ascienden por la cordillera de los Andes y se enfrían y condensan su humedad siguiendo un gradiente adiabático húmedo y van produciendo lluvia y nieve en valores que superan los 800 a 1000 milímetros anuales. Entonces, a considerar cualquier diseño de obra en función del lugar también geográfico que se esté, que los sistemas montañosos sí podrían influir, o los sistemas de cadenas de montañas de mejor probablemente más baja altura sí podrían influir bastante en el proceso de precipitación de esa zona. Otro tipo de precipitaciones son las convectivas, donde se causan también por elevaciones de este aire cálido y húmedo y generan un sistema inestable de forma vertical y en un centro que es de baja presión. Precipitaciones muy localizadas de forma errática, y estas nubes a menudo se extienden a lo largo de la troposfera y a veces penetran en la estratosfera. Por lo tanto, son precipitaciones de muy poco tiempo, pero pueden generar alta intensidad, pueden llegar de 40 a 120 milímetros la hora. Bueno, ¿cómo interpretamos en general los datos de las lluvias? Vamos a definir de forma muy global tres aspectos que son principales para poder entender las lluvias o las precipitaciones en general. Vamos a definir los conceptos de lámina, duración e intensidad, que son muy útiles para poder entender los diagramas conocidos como los hietagromas, que tienen que ver con la distribución en el tiempo de la lluvia, o los gráficos de curva de masa de lluvia, que son también útiles para ver la acumulación del agua en el tiempo. Entonces, el primer concepto que tenemos que definir es la lámina, que es el total de la lluvia caída en un determinado tiempo. Puede ser en una hora, 24 horas, un mes, un año, en 10 años, en un siglo, etc. ¿Ya? Y se expresa en general en milímetros, así que primer concepto ya a determinar, la cantidad de lluvia caída en un determinado tiempo y en un punto específico. ¿Ya? El segundo concepto, la duración, el periodo de tiempo en el cual se produce esta lluvia, y la intensidad, que es la tasa de la precipitación caída en un intervalo de tiempo. Generalmente nosotros la vamos a expresar, o en general en el diseño hidráulico y en la ciencia de la meteorología se ocupa la expresión milímetros por hora en intensidad. Entonces, ejemplos de intensidad, nosotros podemos tener
un ejemplo, una lluvia de 60 milímetros en un día y tiene efectos y consecuencias muy diferentes, así que estos 60 milímetros se producen en una hora. Entonces, la lluvia la podemos identificar en función de esta intensidad como suave, moderada o fuerte. Eso va a depender un poco de las consideraciones generales que se tengan en cada zona para este tipo de parámetros para las precipitaciones. Entonces, como les decía, tenemos dos tipos de gráficos que nosotros vamos a tener que ocupar para esta asignatura. Uno, el conocido como hietograma, que es un gráfico de lámina o intensidad de la lluvia en función de un tiempo específico, ¿ya? Y las curvas de masa de la lluvia, que tiene que ver con la lluvia acumulada o la lámina de la lluvia acumulada. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un ejemplo de una tormenta X producida en una zona en el año 1990, donde nosotros podemos ver en un intervalo de una hora, nosotros podemos ver cada 5 minutos la intensidad que esta ha tenido en milímetros de la distinta lluvia, y en el gráfico de abajo, que es la lámina acumulada, nosotros podemos ver cómo en el tiempo, en la misma hora, las precipitaciones, cuál es el nivel de acumulación de precipitaciones en función del tiempo. Por lo tanto, datos que vamos a ir analizando y nos van a servir para los posibles diseños hidráulicos de obras de acumulación de agua o de escurrimiento en general. Bien, teniendo claro ya el concepto de precipitaciones, nosotros tenemos que estudiar un aspecto súper importante para lo que son los diseños hidráulicos en general, que tiene que ver cómo se mueve el agua en el suelo en general, y tenemos que estudiar yo diría algunos aspectos bastante importantes. Primero, cómo se almacena esta humedad, cómo se satura el suelo con el agua, cómo se mueve esa agua que está en el suelo, considerando tanto movimientos verticales, que pueden ser a través de infiltración y percolaciones, y movimientos horizontales. Por lo tanto, después de una precipitación, el agua tiende a fluir en distintas direcciones. Entonces, hay tres como aspectos como claves en el movimiento o en el almacenamiento del agua en la superficie. Primero, una conocida como la humedad higroscópica, donde esta agua está fuertemente retenida por las partículas del suelo, ¿ya? Y no se puede remover sino sometiendo el suelo a alta temperatura. Por lo tanto, esta humedad no es aprovechable por la vegetación en general. Tenemos una humedad de tensión capilar, que es un volumen adicional de agua que está retenido alrededor de partículas del suelo, y el agua gravitacional o libre, que es aquella agua que llena los poros del suelo, y esta agua se va moviendo por el efecto gravitacional y es la que se transfiere a niveles inferiores. Finalmente, el agua que escurre. Entonces, nosotros podemos ver a través de una curva de saturación de capacidad hídrica del suelo, nosotros vamos viendo que pasando la cantidad, avanzando en los porcentajes de humedades, nosotros vamos de precipitación, vamos viendo cómo va disminuyendo los porcentajes de humedad del suelo o la capacidad del suelo para poder sostener o almacenar el agua caída. Entonces, en este sentido, nosotros vamos también a conocer el concepto de como pérdidas hídricas, donde las pérdidas hídricas se van a conocer específicamente como la diferencia entre la lluvia total caída y la resta entre la lámina correspondiente a la escorrentina directa o superficial. Entonces, las precipitaciones se pueden perder por una intercepción por la vegetación, es decir, la vegetación absorbe una cierta cantidad de agua, la retención por depresiones topográficas que existen obviamente en toda cuenca, la infiltración propia del suelo, la evaporación que se puede producir de esta misma precipitación y la evotranspiración. Entonces, la intercepción de estas precipitaciones, que no entra el proceso de escorrentina, es retenida por la vegetación y evapora por esta misma. El intercambio de gases también que se efectúa naturalmente. En ese sentido, nosotros no podemos desarrollar o tomar en consideración esa, porque es un proceso completamente natural que ejerce la vegetación.
Pero sí nosotros podemos disminuir las pérdidas que puedan tener significado con relación a las correntinas. Entonces, a medida que la lluvia es de mayor duración e intensidad, las pérdidas van perdiendo este valor relativo y en general se consideran insignificantes y se denominan pérdida inicial. Entonces, el problema se genera, estimado alumno, cuando las precipitaciones son muy, pero muy escasas, muy pequeñas, como se produce en el norte y en zonas céntricas del país. Por lo tanto, nosotros tenemos que desarrollar obras de ingeniería para poder tomar la mayor cantidad de las aguas precipitadas y por lo tanto disminuir esas pérdidas que se podrían dar por los procesos anteriormente señalados. Especialmente cuando estamos en procesos de escasez como se está dando ahora. Por lo tanto, es clave entender que nosotros no queremos que se produzcan los procesos de infiltración o de escorrentina o de percolación de la poca agua que está precipitando. Por lo tanto, tenemos que llegar a poder capturarla, fluirla y almacenarla en obras que nosotros diseñamos para ello. Entonces, un aspecto también importante que vamos a analizar en cualquier diseño hidráulico o construcción hidráulica en general es la capacidad que tiene el suelo para poder infiltrar. Esto tiene obviamente con el concepto del ingreso del agua desde el suelo, desde la superficie del suelo. Entonces, ustedes se dan cuenta, cuando tenemos una intensa lluvia, el suelo, en función del tiempo, empieza a perder o a disminuir la velocidad de infiltración en milímetros por hora que tiene. Por lo tanto, cuando ya empieza a disminuir la capacidad de infiltración que es propia de cada suelo, se empieza a generar mayor proceso de escorrentía. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro que cada suelo tiene una capacidad de infiltración en forma particular. Entonces, esta infiltración tenemos varios tipos de ecuaciones donde podemos llegar a calcularlo, tanto a través de la ecuación de Philip Horton, de Green y Ant, de Kostiakov, pero nosotros nos vamos a simplificar estos cálculos de infiltración a través de índices, ¿ya? Entonces vamos a definir como el índice de filtración a la intensidad promedio de precipitación por encima de la cual el volumen de agua iguala al volumen de las correntinas. Entonces nosotros podemos calcular el índice de filtración y el balance de una cuenca hidrograma en una figura como esta. Ejemplo que, para no quedarnos tanto tiempo detenido en la explicación de este ejemplo, se lo he subido en un documento adjunto donde está la explicación del ejemplo en particular para que lo puedan ir revisando en forma más detenida. Otros procesos físicos propios del ciclo hidrológico es la percolación, que se denomina como el agua que drena a los estratos inferiores del suelo. La evaporación, que es el proceso obviamente ya conocen, del cual el agua presente en el globo cambia de fase líquida a vapor y esta regresa a la atmósfera. Y la evotranspiración, que es la combinación del proceso de evaporación del suelo y la transpiración de los vegetales. Importante especialmente en tanques y humedales por planta, ¿ya? En zonas con mucha vegetación, el proceso de evotranspiración es bastante importante en el ciclo hidrológico. Por lo tanto, no se puede descartar o eliminar como una de las variables a considerar en algún balance. Otro proceso importante tiene relación con la escorrentía, que tiene que ver con la tasa de precipitaciones que excede obviamente la capacidad de infiltración superficial. Esta agua en exceso, que es la que se comienza principalmente a acumular en pequeñas depreciaciones de superficie, o simplemente empieza a convertirse en escorrentina superficial y se produce esta escorrentina a través de procesos gravitacionales. Esto lo podemos ver obviamente cuando tenemos grandes precipitaciones y nosotros vemos que el agua escurre por distintos sectores rurales, y cuando llega a los sectores urbanos, al tener sectores urbanos completamente pavimentados, nosotros lo que estamos haciendo, si no estamos canalizando toda esa agua a través de canalizaciones de agua lluvia, nosotros estamos provocando en cierto sentido que se generen grandes ríos por nuestras áreas urbanas. Por lo tanto, el proceso de escorrentina
que tiene que ser bastante estudiado, lleva a generar obras de canalización de estas aguas lluvias, porque tenemos claro los porcentajes o los volúmenes que se podrían producir de estas correntinas cuando lleguen a zonas urbanas. Las correntinas es un proceso natural que tenemos que estudiarlo en las cuencas específicas para poder diseñar estas obras hidráulicas que nos van a poder permitir canalizar y evitar colapsos a los grandes centros urbanos. Entonces, el total de la precipitación podríamos considerarla constituida por dos componentes. Una, el exceso de lluvia o precipitación efectiva, y otras pérdidas. Entonces, la primera que contribuye directamente a formar estas correntinas superficiales, mientras que la segunda es la precipitación más remanente que se produce a través de evaporación o evapotranspiración. Aquí vemos un esquema también bastante simple que nos ayuda a entender que después del proceso de precipitación nosotros tenemos varios procesos en particular. Una, la intercepción por parte de la vegetación de esta agua en precipitación. Nosotros tenemos los procesos de infiltración a las capas subsiguientes a la superficial. Tenemos procesos de percolación que llegan a las napas subterráneas que están debajo de la superficie. Dependiendo de la cantidad de precipitaciones, se empiezan a generar tanto los flujos superficiales de agua y los flujos de escorrentina superficial. Y en contramedida se producen también los ascensos capilares que se producen desde los subsuelos hasta el suelo mismo, la superficie del suelo, y debido al proceso natural de evaporación y transpiración de los vegetales se produce también una devolución hacia la atmósfera de agua. Entonces, siguiendo con las correntinas, esta puede estar determinada en forma de lámina sobre la superficie del suelo, conocida como overland flow, y esta cuenca receptora tiene una pendiente sobre este flujo que fluye por gravedad hacia cursos de agua naturales o canales de drenaje en principio pequeños, ya que ustedes lo pueden ir viendo que en muchos lugares, aunque no esté flujos de agua escurriendo en forma constante, sí se generan los canales naturales, o están hechos ya los canales naturales para ello. Entonces, cuando esta cuenca va careciendo de estas pendientes, como el caso de llanura, ¿ya? No existe un sistema de drenaje jerarquizado en la que se pueda ir escurriendo de forma ordenada esta agua. Por lo tanto, se van produciendo movimientos verticales, tanto de infiltración, percolación y movimientos del subterráneo y evapotranspiración del agua, ¿ya? Esto, insisto, va a depender de las condiciones también meteorológicas que se puedan producir en ese sector y condiciones de suelo y otras múltiples variables para producir cómo será el proceso de escorrentina en general. ¿Qué factores afectan a la escorrentina en general? En general afectan efectos fisiográficos, es decir, que tienen relación con las cuencas propiamente tal. Uno son los tamaños, las formas, las pendientes, la orientación. Afecta las densidades y formas de los drenajes que están en esas correntinas, o en esa cuenca en general. La altitud, en relación específicamente a la presencia de lagos, depresiones, para qué se usan los suelos, la cobertura vegetal que tienen, qué tipos de suelo, las capacidades de infiltración, la permeabilidad que tienen esos suelos, y parámetros geomorfológicos, tanto rectángulos, equivalentes, etc. Por lo tanto, la escorrentina no es simplemente hacer un cálculo del balance hidrológico de cuánta agua podría llegar a escurrir. Depende de muchos factores geomorfológicos de esa zona para nosotros poder determinar de forma más certera y más eficiente cuáles son las obras que nosotros podríamos desarrollar, los sectores y las dimensiones de esas obras para poder aprovechar esas aguas, canalizarlas, almacenarlas o dirigirlas a sectores que nosotros requiramos. Bien, con esta lámina, estimados alumnos, llegamos al fin de la segunda clase que tiene relación con los factores climáticos y el ciclo hidrológico. Nos estamos viendo ya en una tercera clase, así que saludos para todos.